Entre los fondos geológicos del Museo de la Universidad de Valencia de Historia Natural se custodian colecciones mineralógicas. Una de ellas es especialmente atractiva y singular al tratarse de una colección de minerales fluorescentes, que en total suman unos fondos de 400 ejemplares, los cuales provienen tanto de la Comunidad Valenciana como de España y del resto del mundo, siendo algunos de ellos extremadamente raros y muy apreciados por su fluorescencia. La cabina de fluorescencia tiene unos 4 metros cuadrados, con una selección de 95 ejemplares fluorescentes, principalmente minerales, aunque también hay ejemplos de fósiles. La cabina tiene además una caja negra que se caracteriza por poder ver en onda corta de 254 nanómetros y en onda larga de 365 nanómetros los mismos minerales, observando así diferentes colores de fluorescencia. La fluorescencia es una propiedad física característica de algunos minerales que al ser irradiados con una luz ultravioleta invisible, generalmente de 365 nanómetros, tiene lugar una emisión de energía en forma de luz visible y fluorescente con colores verdes, violetas, azules, naranjas, amarillos o blancos muy intensos y totalmente diferentes al color de los minerales con luz natural. Pero la causa de la fluorescencia en estos minerales son los iones denominados activadores, que no son propios de la estructura química del mineral. Algunos de ellos son el manganeso, el europio, el uranilo, entre otros, y que junto con algunos defectos en la estructura interna cristalina provocan este fenómeno de la fluorescencia. No todos los minerales son fluorescentes, ni tan siquiera los de una misma especie mineral. Por ejemplo, podemos encontrarnos rubíes fluorescentes solo de determinadas localidades o países. Entre todos los ejemplares destacamos una verdadera rareza, un mineral de hidrocarburo, la carpatita, formado únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Es de origen californiano y tiene una fluorescencia azul eléctrica exclusiva entre todos los minerales fluorescentes. Pero en España tenemos verdaderas joyas fluorescentes como las fluoritas azules de Papiol, en Barcelona, los aragonitos aciculares de Pantoja, en Toledo, la andersonita de Lleida o el ópalo de Madrid. A nivel mundial resultan espectaculares los rubíes fucsia intensos de la India, el lapislázuli de Afganistán, el cuarzo con inclusiones de petróleo de Pakistán, la sodalita del monte Vesubio, la willemita verde de la localidad más importante de minerales fluorescentes en Nueva Jersey, las espinelas de Vietnam, la sorprendente wernerita naranja de Canadá o la novacequita verde de México. Esta cabina nos permite ahora mostrar la espectacular colección de minerales fluorescentes de una forma sorprendente que seguro que nunca había visto antes. Ven a visitarla y descárgate el listado de minerales fluorescentes.